¿Qué te queda, Aisa? ¿Qué es lo primero que se te viene a mente? Me queda haber conocido y conocer cómo funciona el mundo, porque a través de Telesur hemos conocido lo que ha pasado en muchas partes del mundo, hemos sido testigos. Estaba pensando, ¿qué le voy a decir a Marcela? Y me estaba acordando de cuando llegamos al terremoto en Nepal, Juan Carlos y yo. Imagínate tú que llegamos primero que todos los medios europeos y que cualquier otro medio que no fuera local. ¿Cómo hicieron para viajar esa vez, Aisita? ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Eso es lo interesante de todo. Yo decía, ¿por qué los medios españoles que están más cerca que nosotros, que estamos en México, por qué ellos llegaron después, Marcela? Mucho después, 1 o 2 días después. Nuevo capítulo, Voces del Sur, el ratito que nos tomamos en Telesur para festejar nuestros 20 años, para rememorar, para hacer experiencia, para echar un poquito el carrete y el cuento y ver cómo nos preparamos para lo que viene. Este capítulo es el de los jefes, porque vamos a hablar con la jefa de la corresponsalía de Telesur en Estados Unidos y en México. Trabaja 24/24. Tiene un equipo fabuloso. En Instagram, en su perfil, dice que es periodista y mamá. Y ella considera que la sonrisa es la que salva todo. Con ese espíritu libre, cual libélula, les voy a presentar a Isa García. Aisita, bienvenida. Hola, Marce, qué bonito eso de espíritu libre, cual libélula. Me encantó, me encantó. ¿Viste? Se ve que me conoces es que desde hace 20 años. Siempre estás buscando la poesía en medio de todo el caudal de noticias que se generan en el día a día, Isa. Pues sí, hay que hacerlo diferente. Hay que contar la historia de manera de que la escuche y la entienda. Lupita en Chiapas, México, y Conchita en Cochabamba, Bolivia. Hay que hablar para todos, con un lenguaje que todos nos entiendan. No creas que eso ha costado trabajo, pero al final creo que ahí vamos, Marce. Se ve que tú sí me conoces muy bien, como que de hace 20 años. Porque también, como de hace 20 años. Desde los inicios, claro. Nos ha pasado la vida, nos encuentran momentos en pantalla que a veces resultan que el día a día va tapando cada escena de esta película, pero en realidad son 20 años. ¿Qué te queda, Aisa? ¿Qué es lo primero que se te viene a mente? Me queda haber conocido y conocer cómo funciona el mundo, porque a través de Telesur hemos conocido lo que ha pasado en muchas partes del mundo, hemos sido testigos de la historia de muchos países y entonces cuando miras hacia atrás tengo que decir gracias Telesur, gracias porque si no hubiera sido por Telesur pues no hubiera tenido esas oportunidades de conocer la realidad de muchos países, la realidad de los pueblos, lo que cuenta la gente, Marcela, porque eso distingue a Telesur. Nos gusta saber qué piensa la gente, cómo vive la gente y cómo vive la gente cada noticia. Noticia en desarrollo, lo que fue noticia ayer, antier, cómo lo vive hoy. Es un seguimiento de 20 años intensos, como tú dices, porque aquí en Telesur todos tenemos la camiseta bien puesta y la camiseta significa trabajar 24/24. Aquí hay que estar siempre con la noticia. Y fíjate que hoy que venía para acá, estaba pensando, ¿qué le voy a decir a Marcela? Y me estaba acordando de cuando llegamos al terremoto en Nepal, Juan Carlos y yo. Imagínate tú que llegamos primero que todos los medios europeos y que cualquier otro medio que no fuera local. ¿Cómo hicieron para viajar esa vez, Ahí Aisita? está. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Eso es lo interesante de todo. Yo decía, ¿por qué los medios españoles que están más cerca que nosotros, que estamos en México? Claro. ¿Por qué ellos llegaron después, Marcela? Mucho después, 1 o 2 días después. Yo creo que es porque Telesur, como siempre tiene agenda propia y no está viendo lo que hacen otros canales, pues decidió, pues la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, decidió, bueno, esto es noticia, hay que ir a cubrir este hecho y va el equipo de México.
Y fíjate, esa visión nos permitió llegar antes que otros. Y después nos veíamos con ellos en los puntos de satélites de transmisión, porque no había internet y usábamos el satélite. Esa época era el satélite. Es correcto, si no tenías satélite estabas out. Y entonces ahí nos encontrábamos con estos canales europeos. Fíjate, yo recuerdo un canal europeo que llegó con 5 equipos. Un equipo para buscar a los de su país y hacer historias con ellos. Otro equipo donde la presentadora solo presentaba las historias que traían los otros equipos. Otro equipo era para contar lo que estaba viviendo la gente. Otro equipo era para coordinar a todos los demás equipos. Y así, 5 equipos para distintas cosas. Y nosotros éramos Juan Carlos y yo, grabando, contando, narrando, y nos decían, ¿cómo pueden ustedes hacer tantas cosas? Bueno, en eso radica nuestra diferencia. Más la mirada de un continente, ¿no? Exacto, porque miramos diferente. En Caracas, más las otras corresponsalías en función del apoyo. Todo el mundo, el equipo más de Caracas. La expectativa de todos. Exactamente, pero te voy a decir, me estoy acordando de una cobertura que nos tocó juntas, a ti y a mí, tú desde el estudio en Caracas, y yo estaba en Ginebra. Y era... ¿Cuál habrá sido? Mira, fue un día... Bueno, fue una semana memorable porque todo ocurría en el mismo lugar. Eran las negociaciones sobre Siria. Entonces, en un lugar siempre estuvo en la delegación del gobierno y en otro lugar de la oposición. Entonces, era muy difícil contar la historia, porque además de los reportes diarios, nosotros hacíamos la historia del día y siempre ocurría la historia en el mismo lugar porque la oposición estaba informando en el mismo lugar y el gobierno en el mismo lugar. Y eran lugares distintos, pero siempre, durante todos los días, el mismo lugar. Y hubo un día, Marcela, que tú estabas muy entusiasmada y muy profunda en el tema y me hacías preguntas y estaba cayendo un diluvio ahí en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Y yo ya no sabía cómo aguantar el celular, porque era a través del celular, porque el camarógrafo estaba cubriendo una conferencia y yo estaba sola ahí con el celular. Y era un diluvio. Pero tú estabas tan metida en el tema y hacías preguntas tan interesantes que yo digo, a mí no me importaba el diluvio. Yo estaba respondiéndole a Marcela, porque siempre me ha gustado mucho estar de un lado y tú de otro, como ahora. Esto es una oportunidad linda. Intercambiar nuestras experiencias. Creo que no hemos tenido cuando una así antes en 20 me años. Haces las preguntas. Bueno, pues sí, ahora tenemos podcast. Esta es la nueva vida de todos los canales de televisión y Telesur lo usa mucho. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis y contarles una escena que ocurrió hace minutos. Aísa se presenta, histórica de Telesur, con los 20 años de Telesur, prueban sonido y el director le dice a Aísa, por favor háblenos, vamos a probar sonido. Y Aísa le dice, ay, pero qué voz tan preciosa, ¿quién me habla? Y él, apenado, se quedó mudo. Es que hace parte del relevo generacional. Todo este equipo, todo este espacio, ya es Telesur en redes, Telesur Podcast, ya se trabajan otros productos y nosotros venimos de ese surgir, de ese momento de ebullición en Venezuela. ¿Recordás lo que fue la salida al aire con nuestra programación 24 horas, por ejemplo? Entonces venimos desandando caminos y hay otros integrantes que se van sumando, porque así es esto. Nuevos jugadores en la cancha y cualquier director técnico querría tener estos equipos, Aísa. Sí, bueno, el equipo de México es un equipo sólido, fabuloso. Bueno, imagínate que los 2 camarógrafos principales de acá hacen las coberturas más importantes del canal. Cada vez que Patricia o nuestra jefa de asignaciones Irenis me dice, oye, hace falta que vengan Juan Carlos o Víctor. Mira, yo ni lo pienso un segundo, yo digo, claro, porque bueno, aquí en México hay buenos camarógrafos y los pueden sustituir por unos días y nuestros productores, ellos también hacen cámara.
Citlali, Javier. Pero yo te cuento que escucho todas las voces desde Caracas y todos dicen eso, obviamente, y defienden su equipo y su espacio de trabajo. Fabuloso. Lo mismo pasa desde Argentina, desde Perú. Hemos tenido corresponsalía en Haití. ¿Te acordás, Claro, Isa? por supuesto. A mí me tocó una vez ir a Haití, pero no fue a reportar terremotos. Hasta allá fui porque era la ocasión para entrevistar al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, ¿te imaginas? En una cumbre de la Asociación de Estados Americanos. Y el satélite lo puso Caracas, o sea, fue un equipo de técnicos de Caracas con el satélite y yo solo iba con 2 camarógrafos de acá. Y hicimos un equipo fabuloso, ¿sabes? Entre ellos y nosotros, y logramos la entrevista. Y bueno, de esas cosas que tú dices, viajas a Haití, quieres contar qué pasa en Haití, pero no, vas a contar qué pasa en una cumbre donde están los países del Caribe. Y te fijas, te voy a contar algo, Marce. No fue la entrevista con el expresidente Peña Nieto lo más memorable o lo que más recuerdo de esa cobertura, sino fue que pasé 12 horas para que me pudieran acreditar, porque era una lentitud con aquellos equipos nuevos, la gente no sabía cómo acreditarnos y terminé yo a las 11 de la noche diciéndoles, yo los voy a ayudar a acreditar, y me puse yo a acreditar a los periodistas de otros países, porque imagínate, todo un día esperando para acreditarte. Y bueno, son de esas tema de la tecnología tiene tanto que ver, claro, en porque todos los procesos y toda la cotidianidad que tenemos en un medio, ¿no? Sí, y ahí te dabas cuenta que los compañeros en Haití, uno de los países más pobres del mundo, pues no estaban muy relacionados con eso. Yo dije, qué afortunados somos nosotros que podemos llegar y decir, te voy a ayudar, te voy a echar una mano y yo me voy a convertir en otra persona más que acredita aquí a los medios. Pues logré acreditar a todo el equipo de Telesur y luego me puse a acreditar a otros medios y los compañeros de Haití estaban felices porque eso estabas levantando banderas de solidaridad, pero también quiero que me cuentes cuando te levantaron de las otras banderas. Ahí sí, te dijeron no, Telesur no. Pues sí, así ha pasado, pero mira, te voy a contar, ahora aquí en México tenemos bastante impacto. Nosotros hacemos varios programas, hacemos desde acá con Daniel, que es un compañero que se incorporó hace 2 años, Daniel Rosas, y es muy buen reportero. Él hace, además de impacto económico, hace Entre Fronteras. Y ese programa ya nos los han pedido, incluso de un canal que acaba de empezar que se llama TV Migrante. Y les encanta el programa que hace Daniel. Y otros programas que hacemos, el Sanamente, que es el que yo hago de salud, y el Vidas de Cultura, están en varios canales públicos de México. Ahora lo acaban de pedir también de TV Migrante y bueno, hace una semana se estrenó en Canal 22. Ya estaba en Canal 22 Internacional y ahora está en Canal 22 local, que es el Canal 22, es el canal cultural por excelencia. También está en Capital 21. Que está en todas las plataformas. Que México en sí mismo representa la diversidad de América, ¿no, Aisa? Sí, impresionante. Y además, imagínate, es una población también extensa. Y el Canal 22, que nos pide nuestros programas, en la señal internacional llega a Estados Unidos. Entonces, es importante porque Telesur tiene voces diferentes. Tú misma, ¿de dónde eres? Ya lo sabe nuestra audiencia, porque yo soy de origen cubano, vivo aquí 27 años en México, pero tú eres argentina. Entonces, mi equipo también es de gente de muchos lugares, pero sobre todo son mexicanos. Gente muy comprometida y te decía muy linda. Desde los más jóvenes hasta los que llevan conmigo aquí varios años. Y eso es lo que tiene Telesur, eso es lo que te da. Y eso gusta en México, escuchar otras voces, escuchar otras proyecciones, la solidaridad, la amabilidad. Traemos otras cosas y se complementan con lo que tienen los mexicanos, que también son cosas y cualidades maravillosas. Yo soy muy feliz en este país. ¿Qué sentís cada vez que te parás frente a la Casa Blanca, Isa? Wow, qué buena pregunta. Bueno, si es de día, no pasa nada. Y tú dirás, ¿por qué me dices si es de día? Porque si es de noche, empiezan a salir las ratas. Eso nos ha pasado en varias coberturas cuando hemos ido a cubrir elecciones, o que si ganó Biden, o que si ganó Obama, o que si ganó Trump, las 2 veces hemos estado ahí. Es que de noche salen todas las ratas del Parque Lafayette. Es un problema que tiene Washington y que al principio tú te asustabas y yo terminaba pidiéndole a Juan Carlos, a Víctor, a mis compañeros, pongan una caja de las maletas de luces, pónganla ahí para yo subirme. Porque imagínate tú,
las ratas ahí merodeando contigo y la leptospiria y todas esas preocupaciones que a uno le entran después. Suena loco, Marcela, pero Claro. eso es real. Y bueno, te paras ahí frente a la Casa Blanca, siendo tú Telesur y diciendo pues lo que debes contar sobre lo que está pasando. Nos han pasado muchas historias frente a la Casa Blanca, pero hay una que siempre cuenta. Una, por ejemplo, dos. A ver, te va. Una que siempre cuenta Juan Carlos Martínez. A él le impresionó mucho, bueno, a mí también. Un día que estábamos ahí a la espera de que se dieran los resultados de la elección donde Biden y Trump se medían. Y, bueno, este día estaba también con Víctor Figueroa. Estábamos los tres ahí y creo que en esa ocasión fue Carlos Montero estaba con nosotros. Pero nosotros tres estábamos solos. Creo que Montero ya se había retirado a su ciudad porque eran varios días, pero todavía no sabíamos que había ganado Biden. Estaba el pleito, el rollo y la cosa. Y entonces llegan unos americanos, unos estadounidenses republicanos, altísimos, grandísimos, y llegan al lugar donde están los de Life Matter. Digamos que durante esos días estaba eso lleno de muchas personas demócratas. Eran los demócratas los que estaban ahí apoyando a Biden. Querían sacar a Trump de la Casa Blanca y estaba todo enrejado a la Casa Blanca. No había acceso a las ratas del Parque Lafayette, por cierto. Era todo en esa calle. De ahí no podías entrar al parque. Así terminó la administración Trump de aquellos tiempos. Y entonces, bueno, nada, Marcela. Estábamos nosotros ahí entrevistando a los demócratas. Me acordé de la película mexicana de perros. Bueno, con claro. Gael García pues Bernal. ahí, mira, qué buena imagen has traído a colación. Claro, de algo parecido. Y entonces estábamos nosotros ahí entrevistando, tú sabes, haciendo reportes para Telesur, y de pronto llegan aquellos republicanos con unas banderas enormes y se arma tremenda trifulca. Y los que van a parar a la cárcel, los que la policía se llevó, eran a los latinos y a los afroamericanos que estaban ahí como parte del movimiento de Black Lives Matter. ¿Cómo ves? Y los que llegaron a insultar. Eso deja claro a Estados Unidos, que cuando va por los oprimidos va con todo, ¿no? El garrote es completo. Entonces siempre hablamos de esa historia y siempre que estamos ahí decimos, bueno, lo que estamos contando es lo que nosotros pensamos. No somos analistas, no venimos aquí a analizar, venimos a informar lo que vemos. Eso también es importante en Telesur. Nosotros los reporteros no somos analistas, nosotros contamos lo que vemos y obviamente también nos hubieran podido llevar a nosotros en esa caravana porque estábamos contando cosas que creo que no le gustaban ni a la administración de entonces pues ni a los republicanos que llegaron. Ni a la saliente ni a la entrante. Exactamente. Estábamos narrando lo que estábamos viendo, lo que tú acabas de describir. Me diste una anécdota, me falta la otra. Eran dos de Estados Unidos, ¿sabes? A ver, dos de Estados Unidos. El día que ganó Obama, fue algo increíble. Nosotros estábamos ahí, la segunda vez y la primera vez estábamos ahí, reportábamos justamente, tenía nuestro punto satelital para los reportes desde frente a la Casa Blanca, que ahí está el edificio del sindicato más grande de Estados Unidos. Ahí siempre rentan unos espacios arriba. Y nosotros tuvimos la oportunidad de, a la hora que se anunciaron los resultados, de estar nosotros en vivo. ¿Te imaginas? Porque hubiera podido coincidir que, nada, los resultados lo anunciaban a las 12, pero nosotros teníamos el pase a las 12:20. No, coincidió. Y fue algo maravilloso, Marcela, porque fuimos de los primeros en anunciar, o sea, estábamos en el grupo de los primeros canales que estaban anunciando la victoria de un presidente como el de Estados Unidos, que por segunda vez ganaba, porque había ganado la Florida y ya el panorama era bastante claro, ya todos los medios estadounidenses, que son los que dan los resultados, lo estaban dando a conocer. Y nosotros estábamos justo en vivo. Imagínate que nuestro satélite hubiera sido 20 minutos después, pues ya lo hubiéramos hecho 20 minutos después, que no es lo mismo ni se dice igual. Es que yo siempre digo que la suerte está del lado del que trabaja. Ahí está. Y bueno, los buenos cálculos del equipo de Telesur en Caracas para saber más o menos históricamente a qué hora dan los resultados, que cuando aquello
En esa época se podía esperar a una hora determinada. Después, con los dilemas entre Trump y Biden, ya se hizo más difícil, pero bueno, ya vimos en esta elección que también fue sobre esa hora. Entonces, bueno, nada, son muchas las experiencias de Estados Unidos. Nos tocó ir, ¿sabes qué? Te voy a hacer un mejor cuento. A la cobertura de 2 de las 5 liberaciones de los cubanos presos en Estados Unidos. Momento culmine en pantalla de Telesur también. Vamos con eso. Ahí estuvimos, Marcela, toda la madrugada cuando salió el primer cubano, René. Toda la madrugada habíamos entrevistado a su abogado a las 12 de la noche, Juan Carlos y yo. Y algo nos decía, él no podía contar nada, pero tú sabes eso que se llama olfato periodístico. Y dijimos, caray, nos vamos para allá, y nos fuimos para allá. Y ahí estuvimos toda la noche hasta que vimos los coches salir de ahí. Y efectivamente nos confirmaron que éramos ellos, porque no podíamos entrar a la cárcel. Estábamos afuera de la cárcel, pero ahí llevábamos ya 2 días. Eso fue un momento importantísimo porque también fuimos los primeros que dimos a conocer esa noticia y la pudimos confirmar. Entonces, ¿sabes? Esas cosas de que Telesur está en el lugar de la noticia es fabuloso, pero que nosotros demos la noticia. No que seamos la noticia nosotros, sino que nosotros informemos, que seamos los primeros en dar a conocer eso al mundo. Eso es grandioso. También nos tocó cubrir el segundo cubano que fue liberado, porque después los otros formaron parte de una negociación entre Cuba y Estados Unidos, y ahí sí no tuvimos la suerte de ver cuándo salía de la cárcel. Pero nos fuimos a lugares donde estaban en la cárcel donde estaba él. Fue un lugar súper recóndito y el pueblo bien feo, y nos sacaban constantemente del lugar. Si hacía un reporte en esta esquina, ahí llegaban los policías a decir, no, aquí no pueden estar. Y eso nos ha pasado muchas veces en Estados Unidos, que nos sacan del lugar donde estamos reportando o que donde estamos grabando. Y a veces es más fácil hasta grabar con un celular, porque en lo que llegas, pones el tripié, instalas la cámara, ya perdiste un poquito del tiempo porque luego llegan los policías y te sacan. Eso ha sido una constante ahí. Pero nosotros, como tú bien decías al inicio, con la sonrisa, con amabilidad, ya nos vamos, nos movemos, ya nos vamos y vamos al otro lugar y ahí nos llegan y nos mueven. Nada. Y también una cobertura interesante ha sido estar en la Florida. Persistencia. Eso es importante. Oye, en la Florida, con los micrófonos que dicen Telesur, hemos estado hasta en la calle 8, en el Dominó, en los lugares de los cubanos recalcitrantes, de los cubanos que fueron mercenarios de Girón, imagínate. Con ellos hemos conversado. Y claro, nos decían barbaridades, pero al final pedimos respeto y a ver, si no quieren hablar, no hablen. Pero nosotros en Telesur le damos voces a todos. Y encontramos también cubanos que no pensaban como estos mercenarios, como estos que fueron en el ataque a Playa Girón. Y eso es Telesur, dar voces y dar micrófonos a todo el mundo, y que la audiencia nuestra saque su conclusión. Hablando de eso, ¿Japón tiene algún significado especial para vos? Sí. Japón a mí me cambió mi manera de ver las cosas. Yo siempre he sido... Contemos, ¿qué fuiste a hacer en Japón? ¿En qué año fue? Vamos. A ver, Japón fue año 2011, si mal no recuerdo. Chicos, ayúdenme. El tsunami en Japón fue 2011, dice Víctor que sí. Fue en 2011. Eso fue muy, muy, muy fuerte, esa cobertura. Primero se fue Eduardo Martínez con un camarógrafo. Se fue para allá y no lograban llegar al lugar de los hechos, a Sendai. Y luego yo me fui sola. Y me fui con un equipo de transmisión. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era el equipo de aquella época, que era el equipo previo al Live View. Y allá me fui con mi computadora, montón de cables que le habían faltado al camarógrafo porque se fueron rápido. Y yo llegué 3 horas después que ellos llegaron al lugar de la noticia, a la prefectura ahí en Sendai.
y al lugar de la radioactividad, todo el mundo estaba muy nervioso, todo el mundo se iba y en el avión me decía la azafata, pero usted ¿para qué va a ese lugar si todos, mire, el avión está vacío, solo vamos usted, ese señor y yo, éramos 3 en el avión, en el segundo avión que me tocó, porque llegar hasta allá fue 2 aviones, fue autobús, fue complicado. Dijiste, está vacío. Y me acordé, Sí. día de la batalla de los puentes, y yo regresaba con mi hijo de Argentina a Venezuela. Y en Argentina me decía, pero ¿por qué vas? ¿Van a cerrar el espacio aéreo? Ahí ¿Van a está. derivar? ¿Van a hacer algo? ¿Van a hacer algo al avión? Va vacío, sí. Nos ha tocado también transitar espacios vacíos. Sigamos con Japón ahí. Pero es así, sí, eso lo que tú sentiste es lo mismo que sentía yo, pero yo estaba tan emocionada de ir a cubrir esa noticia que era histórico. Imagínate lo que dejó el tsunami en Japón. Mira, Marcela, me cambió la vida ver esa armonía con la que hablaban, respiraban y sobrevivieron los japoneses al tsunami y al terremoto. O sea, fuimos muchas veces a las morgues porque teníamos que conocer, solo ahí se ponía el número de fallecidos, el número de desaparecidos, y era una información que teníamos que buscar 2 y 3 veces a diario. Y ahí encontrábamos la gente, los japoneses, con tal parsimonia, buscando los datos, los mismos, revisando las listas. Cuando encontrábamos, bueno, sí, porque éramos parte de los que estábamos ahí viviendo todo aquello, encontrar aquellos cuerpos entre el agua, tapados por el agua, que ni se veían, fueron escenas e imágenes que yo cargo todos los días. Porque, pero eso me cambió la vida. Hay que ver la vida de otra manera. Hay que ver que todo pasa. Eso sí. Las cosas difíciles también pasan. Y uno es el que tiene que echar para adelante y echar ganas. Estuvimos muchos días sin poder comer. Agarrábamos cafecitos y lo que hubiera en unos escaparates que estaban en las calles, y eso era lo que tomábamos, no había que comer. Y a veces encontrábamos arroz frío, el arroz que sirve para el sushi, lo encontrábamos en algún lugar que alguien lo vendía en la calle. Así fueron como los primeros 6 días, cuando ya pasó toda aquella locura, que la gente empezó a trabajar de nuevo, porque es que temblaba muchísimo. A regresar, claro. Marcela, temblaba y temblaba, y eran ciudades que habían desaparecido, coches amontonados uno encima de los otros. Imagínate ver una torre de 10 coches. Imagínate ver barcos y aviones en medio de la ciudad incrustados encima de una casa, o narrar la historia entre 2 casas que se podían caer en cualquier momento, pero tenías que contarlo, tenías que explicar por qué ahí no había nadie. Y nosotros encontramos, y ahí estuvo Aiza García, los recuerdos de mucha gente. Y ahí estuvo Telesur. Y ahí está Telesur. El equipo diciéndome cuántas historias, pero han pasado 20 años. Oye, Marcela, pero y tú pocos sabes, abrazos entre nosotras, así que desde aquí te mandamos uno a Isa, porque vamos a cerrar estas voces desde el sur, capítulo a Aiza García desde México y Estados Unidos. Qué gusto, Marcela, qué gusto platicar contigo. Cuántas historias no pudiéramos contarnos, ¿cierto? Entre tú y yo, y entre todos los fundadores de Telesur. ¿Cuántos hay en el canal? Así lo vamos a seguir Está haciendo. Rolando Segura, la presidenta Patricia Villegas. Bueno, ¿quiénes más? Hay muchísimos. Diana en asignaciones, hay muchos compañeros que fueron fundadores y que tienen... Sería interesante también entrevistar a gente, a la gente del equipo de la famosa Assignment Desk, de la mesa de asignaciones, porque ellos siempre han estado del otro lado, pero gracias a ellos nosotros podemos contar las noticias. ¿Por ahí vamos? Eso no me lo voy a perder. Claro. No me lo voy a perder. Un abrazo enorme y muchas gracias. Abrazos. Y besos también para ti, mi querida Marcela. Y para Raiken. Gracias, gracias. ¿Vieron cómo pasó el tiempo? Y son solamente 20. ¿Vieron cuántas historias, cuántas cosas uno ni siquiera intuye que pasan detrás de esa imagen que reciben en la tele, en el teléfono ahora, en el Telegram, en el Instagram? Pasan cosas, Telesur lo va mostrando. Tenemos este espacio para rememorar, recordar, planear, refundar, porque Telesur está de cumple y lo festejamos. Hasta luego.